bienvenida al doctor Julio Rodríguez, que será nuestro recurso. Saludos, doctor Julio. El Saludos. doctor Julio Rodríguez es catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Pertenece al Departamento de Fundamentos de la Educación, donde imparte cursos sobre evaluación, investigación y estadística. Obtuvo su bachillerato en Ciencias Naturales con concentración en Química y Matemáticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo su maestría y su doctorado en Estadística en la Universidad de Rogers, New Jersey. Se desempeñó como investigador asociado en el Educational Testing Service de Princeton y como profesor adjunto de Estadística en la Universidad de Princeton en New Jersey. Preside el Comité de Redactores de la Prueba de Certificación de Maestro, también conocido como los PCEMAS, y es asesor del College Board de Puerto Rico y América Latina. Coordinó la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, desde el 2005 hasta el 2015. Líneas de investigación como avalúo aprendizaje estudiantil y modelos estadísticos. Bienvenidos en nuestros recursos, doctor Julio. Sí, muy Una buena. pregunta, antes de comenzar, ¿cómo desea que sean las preguntas? ¿Al final o durante la presentación? Puede ser durante la presentación, Ok. sí, ¿verdad? Para atender cualquier necesidad inmediata. Y yo no voy a estar pendiente al chat, así que te voy a pedir a ti que lo hagas y entonces me dejes saber. Ok, no hay problema. Las preguntas las pueden hacer a través del chat y se las estaré comunicando. ¿Cómo no? Pues buenas tardes. Déjenme presentar. eh, Me dicen si se ve la presentación. Sí, se Sí, está se bien. ve. Ok, pues muy buenas tardes, colegas. Mientras ustedes llegaban, me dediqué a leer los nombres de los asistentes y las asistentes y me percato que desconozco a muchos de ustedes, ¿verdad? Solamente un puñado bien pequeño. Así que bienvenidos y bienvenidas a este taller, webinar, realmente un webinar, que debería ser un taller, pero por la situación en que nos encontramos, pues será un webinar. Diseño y estructura de exámenes. Les quiero aclarar que para efectos de que se entienda un poco el material, algunos ejemplos están bien simplificados para poder entender el principio que acoge la construcción de pruebas. Me voy a centrar básicamente en pruebas objetivas, algunos tipos de pruebas objetivas que son las más que se utilizan en la plataforma Moodle. Así que no pretendo abarcar, además 2 horas no da tiempo, pero de entrada les digo que algunos de los ejemplos están bien simplificados para poder que se entienda el principio detrás de la estructura de una buena pregunta. Así que los objetivos que tenemos hoy es describir los tipos de pruebas más comunes que se utilizan en la sala de clase, identificar reglas básicas de los diferentes tipos de ejercicios que tienen respuesta objetiva, examinar qué tipo de ejercicio sería el más adecuado de acuerdo al tipo de aprendizaje que se desee medir. Cuando hablo del tipo de aprendizaje, pues estaríamos un poco centrándonos en la taxonomía de los niveles de pensamiento de algunos teóricos, específicamente la taxonomía de Bloom, que es la más que se utiliza en la disciplina de la educación. Identificar ventajas y desventajas de cada tipo de ejercicio de los que vamos a discutir hoy y cuáles serían las mejores prácticas al momento de construir una prueba. El concepto prueba surge de la psicología esencialmente y una de las definiciones es que es un instrumento de medición, así que es una manera de medir el comportamiento o ejecución de un individuo en una situación. De tal manera que ese instrumento, ¿verdad? A través del mismo recogemos información para, por ejemplo, diagnosticar, para alcance de logros, y algunas pruebas miden también anticipo de posibilidades de éxito en nuevas situaciones. Las pruebas diagnósticas generalmente se utilizan en muchas disciplinas y con ¿verdad? Un banco de recursos para diagnosticar problemas de aprendizaje, sobre todo en la educación. Por ejemplo, se pueden traer psicólogos, se pueden utilizar audiólogos y distintos profesionales de la salud para diagnosticar alguna situación de aprendizaje
en un estudiante. Las de alcance de logros están más dirigidas a las de aprovechamiento académico en la sala de clase y son las que con las que nosotros más nos eh, trabajamos, ¿verdad? En nuestro quehacer docente. Las pruebas que anticipan posibilidades de éxito en nuevas situaciones, como ejemplo le puedo dar las reválidas. Las reválidas son pruebas que anticipan posibilidades de éxito en un candidato a ejercer en una profesión y son pruebas que para poder utilizarse se tiene que presentar evidencia de la validez predictiva de las mismas. Así que hay que hacer estudios científicos, hay que recoger evidencia empírica para poder asegurarse de que esa prueba en efecto tiene validez predictiva. Y nos vamos a concentrar hoy en las de alcance de logros. Anastasi, que fue una de las psicólogas que más trabajó el concepto de psicometría, lo ve como las pruebas como una medida normalizada y objetiva de una muestra de la conducta. Ella las clasificaba a base de qué miden esas pruebas, pero también las clasificaba a base de qué tipo de preguntas se redactan en las mismas. Si es a base del tipo de preguntas, ella las clasificó como pruebas objetivas y subjetivas. Si es a base del propósito, pues entre algunas de las que ella menciona están las pruebas diagnósticas, las, perdón, aquí pasó algo. Eh, Déjenme ver. Ok. Las pruebas diagnósticas, las de aprovechamiento académico, las normativas y estandarizadas, pruebas de ejecución y de criterio, entre otras. ¿Cuáles nosotros trabajamos más en el ambiente docente? Las de aprovechamiento académico y en algunas disciplinas se trabajan mucho las de ejecución. Por ejemplo, en música, en arte, en teatro, deportes, incluso en los laboratorios, ¿verdad? Donde el estudiante tiene que manejar un equipo, asegurarse de que domina la técnica de manejo de un equipo, pues se pueden dar pruebas de ejecución. Así que no, nos centramos hoy en las de aprovechamiento académico realmente. Las demás no las vamos a estar mencionando hoy, pero recuerden que las de ejecución también podrían ser consideradas como pruebas para evidenciar alguna destreza de los estudiantes. La de aprovechamiento académico, que es la que nosotros vamos a estar mirando hoy, es un instrumento, porque es un instrumento porque mide algo, ¿verdad? Se computa una medición, se le adjudica una puntuación y trata de medir el comportamiento o logros relativos del estudiante en una disciplina, en un área específica, ya sea en un curso, ¿verdad? Entonces, pues nosotros lo que hacemos es que diseñamos ese instrumento y le damos puntuación utilizando unos criterios particulares. Hay veces que se redactan pruebas objetivas, se diseñan pruebas objetivas, otras veces, dependiendo de la disciplina, dependiendo del nivel cognitivo que queramos medir, pues las podemos hacer también subjetivas o una combinación. Hay quien trabaja el elemento objetivo y también el elemento subjetivo. Vamos a ver más adelante qué niveles cognitivos miden unas y qué niveles cognitivos miden otras, y cuáles niveles cognitivos no pueden ser medidas por las objetivas y sí por las subjetivas. Estas pruebas se utilizan para determinar el progreso alcanzado por el estudiante a medida que se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así que en ese sentido, las pruebas en la sala de clase, yo las clasifico como dentro de lo que se conoce como evaluación formativa. La evaluación formativa tiene el propósito de ir en cierta medida monitoreando el progreso del estudiante a medida que transcurre el curso para uno ir determinando cuáles son los aprendizajes que ellos están adquiriendo. Y si no están adquiriendo los aprendizajes, pues hacer una reflexión de por qué será que ellos no están adquiriendo esos aprendizajes, ¿verdad? Así que no solamente me ayudan a determinar en cierta medida el progreso real del estudiante, sino también que me pueden estar indicando si la prueba también está bien construida o si la prueba tiene algún
el defecto, ¿verdad? De construcción, de desarrollo. Y eso esencialmente cuando se dan pruebas objetivas, se puede, uno podría utilizar los resultados de, digamos, de una prueba objetiva en Moodle para determinar cuáles son los ejercicios, los ítems que tienen problemas. Y eso es algo bien interesante porque no sé si se va a dar ese taller este semestre de cómo utilizar las estadísticas en Moodle para precisamente determinar si es el examen el que está teniendo problemas. Así que esto es un área, ¿verdad?, bastante amplia. Hoy nos vamos a circunscribir solamente en el diseño de la prueba. La prueba que se desarrolla en la sala de clase posee una muestra representativa de esos conocimientos que se espera que el estudiante adquiera, porque no lo podemos preguntar todo. Así que nosotros lo que hacemos es que representamos aquellos ítems que corresponden con los objetivos establecidos o con los aprendizajes que se espera de los estudiantes. Quiere decir que hay que hacer una reflexión profunda antes de construir una prueba de qué es lo que es realmente importante para yo incluir en esa prueba y que provee información válida y confiable. La validez de la prueba está relacionada con el contenido, ¿verdad? Que tiene la misma, y básicamente esa validez de contenido está centrado en los modelos de enseñanza particulares de cada uno, en los temas que se discuten y cómo se discuten. Y entonces, si está bien construida, pues también podríamos considerar la confiabilidad de la misma. Y básicamente, por ejemplo, Moodle en pruebas, digamos, de opciones múltiples y pruebas de cierto o falso, calcula el coeficiente de confiabilidad. Así que uno cuando da pruebas a los estudiantes utilizando la plataforma Moodle, la ha construido utilizando la plataforma Moodle, hay una lugar que tiene todas las estadísticas de la prueba completa, pero también tiene las estadísticas de cada ejercicio, de cómo fue contestado cada ejercicio y da, por ejemplo, el nivel de dificultad del ítem y el nivel de discriminación del ítem, el índice de discriminación que nos ayuda a determinar si ese ítem realmente está bien construido o no. Los principios generales cuando uno construye una prueba es que se deben incluir ejercicios apropiados para medir logros o resultados, que realmente ese ítem, ¿verdad? Y eso es lo que le da la validez. Debe abarcar ítems que representen todos los niveles de aprendizaje. Esto es, si estamos mencionando, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, Bloom era ¿verdad?, un educador que desarrolló, un psicólogo que desarrolló una taxonomía de cómo ¿verdad?, de los niveles de pensamiento, que va desde el nivel más básico, que es memoria, hasta el nivel más alto, que es evaluación. Entonces, dentro de esa taxonomía, él desarrolló 6 niveles: memoria, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Así que uno debe asegurarse de, si uno como docente ha llevado a los estudiantes a análisis, pues debe haber preguntas de análisis. Si uno ha llevado a los estudiantes a emitir juicio, pues debe haber preguntas de evaluación. Y lógicamente vamos a ver cuáles entonces son las limitaciones que traen de manera inherente las pruebas objetivas con relación a esos niveles altos de pensamiento. Pero uno de los principios generales más importantes es que la prueba debe reflejar una correspondencia entre la instrucción y el contenido de la prueba. Debe haber una correspondencia biunívoca casi, ¿verdad? Entre la manera en que se enseña y la manera en que se examina, tanto en contenido como en nivel de pensamiento, tanto en el contenido que se le ofreció a los estudiantes en ese curso, como los niveles cognitivos a los que usted llevó a los estudiantes. Así que una manera de evidenciar esa validez de contenido es desarrollando una planilla de especificaciones. Déjenme enseñarles aquí lo que sería una planilla de especificaciones. Bueno, déjenme primero presentarles lo que es, ¿verdad?, el concepto de planilla de especificaciones. Pero básicamente es un plan estructurado
en forma de una tabla que organiza el contenido que usted va a incluir en la prueba. De esta manera, usted está enlazando la enseñanza con la evaluación. No la está desconectando, sino que está estrechamente relacionada. Usted la construye, esa planilla antes de construir la prueba, ya que le va a servir de guía y le va a proveer evidencia de esa validez de contenido. Les voy a enseñar ahora un ejemplo de una que yo preparo para el examen final de uno de mis cursos. Yo enseño un curso de evaluación, ¿verdad? Y entonces estos son los temas que voy a incluir en ese examen final. Así que tengo aquí 39 temas, ¿verdad? Donde hay repetición de temas. Básicamente de lo que se trabaja en el curso. Entonces, lo que yo hago es que voy cotejando porque M son los módulos. Yo trabajo mi curso, mi estructura en Moodle es por módulos, por temas. Entonces, yo establezco unos objetivos en Moodle, ¿verdad? Déjenme ver si puedo enseñarles aquí. Déjenme ver si puedo enseñarles aquí cómo estaría estructurado mi curso de... déjenme ver aquí si está. Digamos, yo tengo, estos son ¿verdad? Los módulos, conceptos generales de medición, assessment y evaluación, aspectos éticos en la evaluación, redacción de objetivos, elaboración y diseño de pruebas, tipos de pruebas. Pues esos son los módulos. Entonces, cada módulo tiene unos objetivos, ¿verdad? Unos objetivos que se han delineado, que al finalizar este módulo se supone que el estudiante sea capaz de hacer todo esto que está ahí. Pues en este caso, lo que yo hice aquí fue que yo asocié cada módulo con el objetivo que atiende, ¿verdad? Cada módulo con el objetivo. Y a la luz de la clase, según se va dejando, ¿verdad? Yo voy elaborando el curso, pues yo voy viendo que, por ejemplo, este ejercicio de técnicas de assessment, en todos estos son de comprensión, es entender la técnica, que el estudiante pueda entenderla, comprender qué es esa técnica particular que se está preguntando ahí. Así que eso lo hago con cada como esto es de uso de las técnicas, pues va a aplicación, ¿verdad? Porque es cómo yo aplico el concepto al solucionar un problema. Así voy construyendo el examen de acuerdo al nivel cognitivo que yo entiendo que mide el mismo, ¿verdad? Así que básicamente ese examen es de comprensión y aplicación. No hay memoria, es simplemente comprender unos aspectos temáticos del curso y poder aplicarlo. Entonces, yo lo que hago aquí es que de acuerdo al contenido y de acuerdo a la reacción de los estudiantes a ese contenido, cuando digo una serie de tareas, yo le adscribo un nivel de dificultad que en cierta medida es como una hipótesis que yo estoy sometiendo a prueba, que yo digo, bueno, yo entiendo que estos primeros 4 ítems son muy fáciles. Y eso tiene unas razones, porque ustedes van a ver más adelante que cuando uno construye y diseña una prueba, debe comenzar con los ítems más fáciles, ¿verdad? Los más fáciles. Así es que se colocan en el examen. Y si yo de antemano no sé o no puedo precisar el nivel de dificultad del ítem, pues puedo estar incluyendo un ítem difícil de entrada y eso puede ser perjudicial para el estudiante. Así que otra consideración es que la dificultad total del examen debe ser mediana dificultad, no tirando a fácil, no debe ser mediana dificultad tirando a difícil, porque entonces estaría, ¿verdad? Artificialmente fracasando a los estudiantes. Así que yo lo que hice fue que, ¿verdad? Hice una hipótesis de cuál sería el nivel de dificultad que yo le adjudicaba a cada ítem. Porque una vez uno comienza a hacer el examen, se supone que esto aumenta el nivel de dificultad y después disminuya al final. Así que yo debo terminar con ítems o de mediana dificultad fáciles a muy fáciles. Bueno, esa fue la hipótesis que yo hice, ¿verdad? Y entonces esta es la que se calcula a través de Moodle, la que yo calculé a través de Moodle. Y fíjense que ustedes ven aquí que en esta planilla, pues básicamente yo acerté bastante bien en algunos de ellos y en otros que, ¿verdad? Pues yo pensaba que era muy fácil y se resultó ser fácil. No hay mucha diferencia entre muy fácil y fácil.
en términos de esos índices, ¿verdad? Este pensé que era fácil y resultó ser de mediana dificultad, pero hubo uno aquí, por ejemplo, que yo pensé que era fácil y resultó ser difícil. Pues yo, al ver que fue difícil, me voy al ejercicio, lo leo y veo cuál, y trato de explicar cuál fue la razón por la cual se hizo difícil ese ejercicio, ¿no? Y eso me lo señaló Moodle también, ¿verdad? Fue que Moodle me indicó que fue un ítem difícil para los estudiantes y yo pude ver a la luz de la respuesta de los estudiantes qué fue lo que pasó ahí para entonces atender esa área de necesidad posteriormente. Así que yo básicamente acerté bastante bien, excepto uno que otro, ¿verdad? Aquí hay otro que yo pensé que era fácil y resultó ser difícil, y es porque la taxonomía de objetivos, cuando trabajamos como 4 taxonomías diferentes, cada teórico le adscribe eh, ¿verdad? Una sección distinta a su taxonomía, y cuando usted le cambia la taxonomía al estudiante, eso provoca un poco de controversia, de dificultad. Así que yo lo que me ayuda esto mucho a mí es a yo poder determinar, ¿verdad? En qué medida yo tengo que atender esas áreas de necesidad que presentan los estudiantes en ese material. Por ejemplo, de mediana dificultad difícil no hay mucha diferencia, ¿ves? Pero también todos los que tuve problemas, ¿verdad? Que no tuvieron la misma calificación, pues simplemente yo lo que hago es que voy al ítem, reviso y entonces les puedo proveer a los estudiantes un espacio de reflexión. Así que no es solamente construir la prueba, es también utilizarla como instrumento de reflexión. Me aseguro de que esa validez de contenido esté presente para evitar cualquier situación que surge en el salón de clase, ¿verdad? De algún argumento del estudiante de que se presentó en el examen algún material que no fue discutido o trabajado en el mismo. Porque yo ofrecí un taller hace poco o un webinar sobre aspectos éticos en la evaluación, y en uno de los principios éticos en la evaluación hay un principio importantísimo que es el que se conoce como autonomía, que el principio de autonomía está relacionado a que en todo proceso evaluativo el estudiante debe conocer cómo va a ser evaluado, no solamente en términos generales, sino en términos específicos. Quiere decir que cuando uno va a dar un examen, uno tiene que informar al estudiante qué es lo qué contenido se va a preguntar en el examen y en la medida de lo posible, cómo está estructurado el examen. Así que yo le doy a los estudiantes la planilla de especificaciones, se las proveo. O sea, y ellos saben cuáles son los contenidos que vienen en ese examen, porque esa planilla yo la comparto con ellos, ¿verdad? En términos del contenido, el módulo, el objetivo y el nivel cognitivo que se va a trabajar en esa pregunta. De tal manera que el estudiante esté informado y yo estoy cumpliendo con el principio ético de autonomía. En esa planilla puede haber objetivos, puede haber temas. Usted puede, si usted trabaja sus unidades, sus módulos con objetivos, pues los puede colocar ahí. Los niveles de pensamiento, ¿verdad? Que se están tratando de evidenciar, como por ejemplo yo utilicé básicamente comprensión y aplicación. Y puede también incluir la cantidad de ítems y el valor, de tal manera que el estudiante sepa cómo va a ser puntuado ese examen. Y el tipo de ítems que usted va a trabajar, si por ejemplo usted tiene un examen que tiene una diversidad de tipos de ejercicios, pues se lo debe proveer al estudiante. En este caso, los estudiantes sabían que ese examen era de opciones múltiples. Así que no había problema porque ellos sabían que todo el examen era de opciones múltiples y que tenía 5 alternativas. Al planificar, identifique los temas que usted va a incluir en la prueba, seleccione aquellos objetivos más importantes, considera los que son indispensables en el curso, el tiempo que se le dedicó a la instrucción, porque se esperaría que su prueba refleje una proporción adecuada en términos del tiempo dedicado a ese tema, qué tipo de ítem es el más apropiado para atender esas áreas cognitivas y ese contenido, y el tiempo disponible para la respuesta.
porque podemos estar haciendo un examen que está muy cargado y le demos poco tiempo al estudiante. Lógicamente, aquí hay que considerar también los acomodos razonables a aquellos estudiantes que hayan sido identificados para el acomodo. Hay que estar bien informados sobre ¿verdad? Ese tiempo razonable que hay que dar al estudiante. Así que eso es un aspecto bien importante a considerar. Usted también le tiene que indicar al estudiante, porque últimamente se ha suscitado con el advenimiento de las clases virtuales y los exámenes en línea, decisiones tanto individuales como colectivas en términos de los exámenes, de si el estudiante, cuando se le da un examen objetivo, digamos, de opciones múltiples, puede regresar a un ítem anterior si lo dejara, ¿verdad? La secuencia. Así que eso hay que informarlo, respetando el principio de autonomía. Si usted le va a decir, mira, usted no puede regresar, una vez usted no contestó un ítem, usted no puede regresar. Pues esto hay que decírselo, ¿verdad? Porque es respetando el principio de autonomía que tiene el estudiante de conocer todo lo concerniente a su ejecución en ese examen. Así que la planilla básicamente es una matriz que se prepara, no necesariamente tiene que tener todos esos elementos, pero debe tener los objetivos de los temas, en cierta medida el nivel de pensamiento que atiende, el tipo de ejercicios si son variados y la cantidad de ítems y el valor, porque si usted le va a dar, por ejemplo, preguntas de discusión, pues el estudiante tiene que saber también, cuando uno se prepara para un examen, hay una manera de uno prepararse para un examen objetivo y hay otros modos también de prepararse para los exámenes subjetivos, preguntas de análisis, ¿verdad? Ensayos. Y entonces ellos deben saberlo. Esto no debe ser un misterio del profesor. Es requisito que se anuncie porque recuerden el principio ético de autonomía. Este proceso educativo, pues es un proceso circular, ¿verdad? Donde se planifica, procede a enseñar, se preparan las actividades, se trabaja con el proceso de recoger información, todo ese avalúo, pasa por un proceso reflectivo, se toman decisiones sobre la ejecución de los estudiantes y a la luz de las mismas y de esa reflexión que hacemos continua, planificamos, ya sea reenseñanza, a cualquiera que sea la mentoría, la decisión que vayamos a tomar con respecto al estudiante, tiene que surgir de ese proceso de evaluación. Así que es un proceso formativo continuo que estamos llevando a cabo para, ¿verdad?, tener unas buenas prácticas docentes. Esta sería un esquema, un modelo conceptual de la taxonomía de Bloom. Esta es una, ¿verdad? Un modelo que utilizamos mucho desde que yo estaba en la oficina de evaluación del aprendizaje estudiantil. Dirigí esa oficina por muchos años. Y entonces esta oficina está encargada de ofrecer actividades a los docentes también sobre los resultados del avalúo aquí a nivel de recinto. Y conseguimos esta transparencia y vimos que es un buen modelo porque además de presentarme el esquema de Bloom, ¿verdad? Bloom empieza manejando lo que es conocimiento, sería el nivel más bajo, es lo que es memoria, ¿verdad? Memoria, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Conocimiento, comprensión y aplicación son considerados niveles bajos de pensamiento. Y análisis, síntesis y evaluación son considerados niveles altos de pensamiento, niveles complejos. En el caso de Bloom, pues conocer es simplemente traer a la mente información, ¿verdad? Factual. Comprender va un poco más, porque comprender uno interactúa con ese ente cognitivo, lo transforma, lo parafrasea, ¿verdad? Lo puede explicar en sus propias palabras. Aplicar ya estamos aquí trabajando con reglas, aplicando reglas, modificando, clasificando. En el análisis, que no es otra cosa que ¿verdad? El todo, transformarlo en sus partes, descomponerlo en sus partes, pues en el análisis estamos categorizando, estamos comparando, estamos distinguiendo, ¿no? Es un proceso mucho más complejo. El proceso de síntesis
proceso de síntesis para Bloom es el proceso creativo, un proceso de desarrollar, producir, diseñar, hipotetizar, inventar. Y el de evaluación, que es la emisión de juicio utilizando argumentos válidos, pues lo categoriza como el nivel más alto de pensamiento. Y aquí lo que tenemos es algunas actividades que se pueden generar en la sala de clase, algunos verbos que se pueden utilizar para escribir objetivos, ¿verdad? Dependiendo del nivel. Eso es lo que se presenta en ese esquema que, como yo voy a compartir esta presentación, pues posiblemente ustedes, si usted entra a la página del SEA o le solicita al SEA o me lo puede solicitar a mí también, pues puede tener acceso a este modelo, ¿verdad? Que le puede quizás ayudar a aquellos colegas que están comenzando. Profesor, tengo una pregunta aquí de Ajá, Verónica Verdesia. ajá. Ella pregunta si podría explicar lo del principio sobre autonomía. Sí, hay 6 principios básicos en evaluación. El principio de autonomía lo que implica es que toda persona que va a ser evaluada debe conocer los requisitos por los cuales lo van a evaluar, ¿verdad? Y recuerden que nosotros los docentes se nos requiere que en las primeras 2 semanas del semestre se discuta el sílabo, se discuta el prontuario con los estudiantes y que en el mismo ¿verdad? Tenemos que especificar de manera particular cuál va a ser el proceso de evaluación que se va a seguir en esa sala de clase, cuáles son las actividades que se van a generar, cuáles son las pruebas, cualquiera que sea la información cuantitativa que se va a recoger sobre su desarrollo en el curso. Pero además de eso, exige también el principio que uno cuando va a dar una prueba debe informar al estudiante previo a la prueba para que el estudiante se prepare, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que se va a discutir en ese examen? ¿De qué manera es el examen? Si el examen va a ser objetivo, si va a ser subjetivo, si va a ser combinado. Básicamente eso. Entonces, hay profesores que me dicen, profesor, ¿y uno puede dar quizzes sin avisar? Bueno, sí, lo que pasa es que tiene que indicar lo que lo va a dar. O sea, tiene que decir al estudiante que lo que usted va a dar quizzes sin avisar o pruebas cortas sin avisar, ¿verdad? No puede llegar un día el estudiante al salón y de pronto llegar, ¿verdad? Y usted tener un examen o tener una prueba corta. Debe haber sido informado. Pues esto puede traer en cierta medida que el estudiante eh, reclame derechos que le confiere el reglamento, ¿verdad? Y puede ser que vaya a la procuradora del estudiante porque su profesor o su profesora no anunció un examen y lo sorprendió con un examen el día que llegó. Pues eso hay que decirlo, hay que notificarlo. Es un principio ético sumamente importante, ¿verdad? La confidencialidad de la información, ese es otro principio ético, la beneficencia, que lo que dice es que el proceso de evaluación es para beneficiar al estudiante, por eso es que el docente tiene que hacer una reflexión de cuáles son esas áreas de necesidad que tienen esos estudiantes para poderlas atender. El de no maleficencia es otro principio, que ese principio tiene que ver con que uno no utiliza la evaluación para hacer daño, ¿verdad? Y es importante, ese webinar está en la página del SEA, así que ustedes, los que no pudieron estar en el webinar, está disponible en la página del SEA, se llama Principios Éticos en la Evaluación. De hecho, ese webinar fue con la procuradora del estudiante y el doctor Joel Donato. Estuvimos discutiendo, y ese webinar también deberían verlo, porque en ese webinar la procuradora discutió algunos de los aspectos más importantes que traen los estudiantes a la Procuraduría, ¿verdad? Cuando tienen alguna situación de conflicto con sus profesores. Así que es bueno que aquellos profesores y profesoras que son nuevos, se están iniciando en el recinto y en la docencia, ¿verdad? Que puedan tener acceso a ese webinar, porque yo no creo que se vuelva a ofrecer este semestre, pero está ahí disponible. Así que ahí yo discuto esos 6 principios. Si usted, además de eso, necesita información adicional, yo como parte del curso de evaluación tengo la presentación que se las puedo hacer llegar también, ¿verdad? Usted simplemente me escribe un correo electrónico a julio.rodriguez19@upr.edu
y yo se los puedo enviar gustosamente. Pero es importante que ustedes conozcan esos principios para, ¿verdad? Unas buenas prácticas docentes. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por la respuesta. Ok, claro, a la orden siempre. Vamos entonces a trabajar un poco con pruebas objetivas. Mira, las pruebas objetivas son aquellas cuyos ejercicios tienen solo una respuesta y no entra en juego el juicio o opinión del docente. En nada influye ni afecta la respuesta de los estudiantes porque es una respuesta única. Como ejemplo de estos tipos de pruebas tenemos los llenar blancos, los pareos, que también se conocen como correspondencia, cierto falso, que también se llama como, ¿verdad? Ítem binario, selección, opciones múltiples, define o todo tipo de ejercicio en que la contestación o respuesta conllevaría enumerar o señalar un dato o hecho. Esas son pruebas objetivas, ¿verdad? Muchos las utilizamos. eh, Generalmente se incluye, en el ítem lo que incluye es una situación estructurada donde quien lo contesta tiene que responder seleccionando alternativas, en el caso, por ejemplo, de opciones múltiples o pareos, o proporcionando la contestación, como por ejemplo en los llena blanco, en los cierto falso, en los, ¿verdad? Enumere, etcétera. Generalmente se le da un valor a cada ítem y entonces, ¿verdad? Esa puntuación es independiente del juicio del que corrige. O lo tienes bien o no lo tienes bien, ¿verdad? Usualmente así es que, de hecho, si usted trabaja con Moodle, aunque Moodle puede asignar puntos parciales, generalmente es correcto o incorrecto, ¿verdad? Generalmente hacemos una clave y para facilitar la corrección. Lo bueno de estas pruebas objetivas es que le dan confiabilidad a las puntuaciones. Eso es un aspecto psicométrico importante, la confiabilidad, tanto la validez como la confiabilidad. Y de hecho, si usted desarrolla pruebas de opciones múltiples en Moodle o de cierto falso, les calcula la confiabilidad del examen. Yo no sé si este semestre se va a dar la estadísticas en Moodle, pero si se va a dar estadísticas en Moodle, ustedes ven que se va a dar un taller sobre estadísticas en Moodle, los invito a que participen de ese taller, lo estaría ofreciendo yo, y ahí yo lo que hago es que voy específicamente por cada estadística que presenta la plataforma y discuto las mismas y cómo el docente puede utilizar esa información para mejorar el diseño de sus propias pruebas. Esas pruebas, entonces tenemos por otro lado la subjetiva, ¿verdad? Que son aquellas cuyos ejercicios o preguntas pueden variar en la respuesta y están sujetas a una doble subjetividad, a la subjetividad del que contesta y a la subjetividad del que hace la pregunta, ¿verdad? Que es el docente. Aquí están las preguntas abiertas, el ensayo, la solución de problemas, análisis de situaciones, interpretación de casos, entre otras. ¿Qué pasa con estas pruebas? Que son adecuadas para medir destrezas complejas de pensamiento, tales como análisis, síntesis y evaluación. ¿Por qué? Porque las preguntas objetivas, si no se saben diseñar bien, lo más que miden es memoria y comprensión. Entonces, lograr que una pregunta mida aplicación o análisis requiere una destreza bien particular, ¿verdad? De cómo yo la diseño para poder llegar a ese nivel cognitivo. Así que cuando usted esté diseñando una pregunta de esta naturaleza, usted también trate de contestarla y ver cuál es su proceso cognitivo, cuál es el proceso cognitivo por el cual usted esté pasando para poder llegar a la respuesta. No inmediatamente que usted hizo la pregunta, porque cuando usted hace la pregunta, usted inmediatamente sabe la respuesta, ¿verdad? Pero sí un poco después usted trata de pasar juicio sobre su propio proceso cognitivo a ver hasta dónde usted llega. Y esto es importante, ¿verdad? Que lo conozcamos. O sea, esa doble subjetividad a veces surge porque el docente redacta una pregunta tan abarcadora, tan ambigua, no centrada en unos indicadores particulares que debe considerar el estudiante al contestar, que como el estudiante no tiene esa dirección en esa pregunta, pues es una pregunta divergente y el estudiante se va por un camino que no era la intención del docente, ¿verdad? Cuando hizo la pregunta.
Así que para usted asegurarse de que ese estudiante, cuando lee la pregunta, piense en lo que usted quiere que conteste, tiene usted que ser bien claro en cómo usted formula esa pregunta y lo dirige un poco, ¿verdad? Hacia qué es lo que usted quiere que atienda. Y eso usted lo puede utilizar haciendo una rúbrica y entonces viendo ahí cuáles son los elementos que usted va a considerar en esa rúbrica para que el estudiante los atienda en su respuesta. Estas pruebas le ofrecen al estudiante la oportunidad de poder contestar con mayor libertad y creatividad, pero como les dije, es necesario que el educador establezca los criterios o indicadores para su corrección. Usualmente se trabaja con una rúbrica, que la rúbrica debería ser analítica, ¿verdad? Que es una rúbrica bien específica que tiene los criterios y los indicadores bien elaborados, de manera que minimice los elementos de subjetividad al corregir las mismas. Que muchas veces el estudiante se desenfoca porque la pregunta fue muy abarcadora, no tiene dirección y no sabe cómo contestar, entonces hay mucha discreción en la respuesta del estudiante. Y para evitar ese nivel alto de subjetividad, se recomienda que el docente sea específico y prepare una rúbrica que pueda proveerle al estudiante. Que uno le puede proveer la rúbrica de cuáles son los elementos que va a considerar al puntuar esa pregunta. Y eso atiende de nuevo el principio ético de la autonomía. A manera de resumen, están los objetivos y los subjetivos, requieren que los estudiantes emitan una respuesta única o que los estudiantes presenten argumentos, elaboren o solucionen un problema. Así que mi recomendación a ustedes, dependiendo de las disciplinas, es que utilicen ambos modelos, tanto los objetivos como los subjetivos. ¿Qué tipo de ejercicio uno debe usar? Pues eso va a depender primero del tipo de aprendizaje que se interese medir. Pues porque si lo que yo quiero medir es memoria, pues será un examen, ¿verdad? Objetivo. Si yo quiero que por ejemplo, medir niveles cognitivos altos, pues tengo que hacer preguntas de nivel cognitivo alto, que serían preguntas abiertas, ¿verdad? Subjetivas. También depende de la metodología de enseñanza. Usted tiene que ubicarse en el contexto de su sala de clase y pasar por un proceso reflexivo de cómo yo enseño, cómo yo soy como docente, a qué nivel cognitivo yo llevo a mis estudiantes, qué metodologías yo utilizo para lograr que los estudiantes analicen, que los estudiantes argumenten, ¿verdad? Pues usted tiene que pasar por ese proceso reflexivo. Si usted ha enseñado ese contenido y ha llevado a los estudiantes metodológicamente a utilizar argumentos para atender una situación, para resolver un problema, pues es lógico que esa prueba esté más centrada en lo subjetivo. También hay contenidos curriculares que no permiten la subjetividad. Digamos, yo soy un profesor de química y yo quiero que los estudiantes me identifiquen los elementos, ¿verdad? El símbolo de un elemento de la tabla periódica, pues ahí no hay alternativa. Eso es un contenido que tiene que ver con memoria. Así que posiblemente el examen podría ser un pareo, podría ser cierto falso, podría ser llana blanco, ¿verdad? Una diversidad. Darle una tabla periódica para que el estudiante ubique de acuerdo a las familias los elementos. Es memoria, ¿verdad? Así que sería objetivo. Así que también eso es una consideración. ¿Cuál es el contenido curricular que se está evaluando en esta prueba? Aquí hay que considerar los contenidos que se quieren medir. Fíjense que las normas para seleccionar el contenido habla siempre del principio ético de autonomía. Esto es lo que dice la literatura. En la prueba deben estar considerados los contenidos que se quieren medir, los cuales deben ser explícitos y conocidos a priori por los estudiantes. El principio de autonomía está reflejado en ese bullet, ¿verdad? Los estudiantes tienen que conocer lo que se le va a preguntar. Las preguntas, no qué pregunta usted va a hacer, ¿verdad? Usted no le va a decir la pregunta, pero sí qué contenido usted va a evaluar ahí.
Las preguntas deben referirse a los aspectos más importantes de ese contenido curricular, lo que es relevante realmente. Y el número de ejercicios debe ser proporcional a la importancia de esos contenidos, y eso usted pues va a atender ahí el tiempo que le dedicó a ese contenido, cómo usted se involucró, cómo los estudiantes se involucraron en ese trabajo, el tiempo que pasaron, qué usted promovió allí, usted promovió el análisis, usted promovió la resolución de problemas, la parte de aplicación de unas reglas, pues usted va a atender eso porque eso debe estar reflejado en esa prueba de una manera proporcional. Así que usted tiene que saber cuáles son los objetivos o cuáles son los temas o las capacidades o competencias que usted desarrolló y qué es lo que usted va a evaluar, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estaba en química, a mí me daban pruebas de aplicación, de técnicas, por ejemplo, de cristalización de un compuesto, de cómo utilizar una probeta, cómo utilizar una pipeta, ¿verdad? Todas esas cosas, cómo usar una balanza analítica. Así que yo tenía pruebas que eran pruebas de ejecución. ¿Okay? Las preguntas deben ser presentadas de modo tal que impliquen una dificultad creciente. Pues lógicamente se supone que usted, cuando usted diseñe la prueba, usted pueda, esos primeros ejercicios deben ser los más fáciles. Se suelen colocar al inicio las más sencillas. Esto es lo que dice la literatura. Luego usted va incrementando en esa dificultad hasta el máximo, que sería lo difícil, y entonces se empieza a bajar, ¿verdad? Quiere decir que los últimos ítems los últimos ejercicios de su examen deben ser fáciles. Recuerden el tiempo, recuerden una pregunta en términos fácil, en términos de tiempo, debe tomarle al estudiante algunos 15 a 20 segundos. Una pregunta difícil puede tomarle a un estudiante entre 45 segundos a un minuto. Por lo tanto, si usted tiene muchas preguntas difíciles en su examen y el examen es 60 minutos y usted tiene 100 minutos, ¿verdad? 100 ejercicios y todos los ejercicios son difíciles, pues no le va a dar tiempo al estudiante. El estudiante va a tender a adivinar. Profesor, disculpe que me interrumpa, sí. Es Verónica Verdecia, es que tengo una duda. Ajá. Porque esto de acomodar las preguntas según el nivel de dificultad, pues en plataformas como Moodle te dan la opción de ponerlas en formato libre, que les aparezca a los estudiantes. O sea, ¿cuán poco pedagógico puede ser eso? Porque eso se hace con la razón de que los estudiantes se vayan a copiar porque están haciendo el examen en su casa. Correcto, sí, te voy a explicar. Eso se ha discutido. Verónica, ¿verdad? Es la que... Sí, Verónica. Sí, tengo otra pregunta que tiene que ver con el tiempo que se le da al estudiante, pero quiero que me conteste esa primero para entonces hacerme la otra pregunta del tiempo. Sí, eso lo hemos trabajado con Joel, muy excelente pregunta, porque en otros talleres esa pregunta ha surgido, ¿verdad? Cuando uno aleatoriza las preguntas, pues tú puedes haber hecho una planilla de especificaciones donde tú dices la fácil, muy fácil, y así la pones en el examen, pero cuando tú aleatorizas, puede salir la más difícil a estudiante X, ¿verdad? Eso es lo que tú estás diciendo. No van a salir en el mismo orden. Por lo menos sí, disculpe. Sí, así que lo que Joel sugiere, y Joel es experto en esto, ¿verdad? En la estructura que se trabaja en Moodle, él lo que sugiere es que, como tú vas a saber cuáles son las preguntas fáciles, cuáles son las preguntas de mediana dificultad, cuáles son las preguntas difíciles, pues que tú aleatorices dentro de las fáciles primero, luego te vayas a mediana dificultad y aleatorices ahí, y luego difíciles. O sea que hay unas maneras sí de tú, aunque sea aleatorio, que tu examen para todos los estudiantes siempre empiecen con las más fáciles. ¿Estamos? O sea que sí hay una manera de hacerlo, porque tú puedes crear unos clusters. Sí. Y esos clusters, tú pedir que sacan preguntas de ahí primero, segundo, tercero. Estamos. Así que Joel, entiendo que Luis Joel Donato va a dar un taller. Ahí podrías preguntarle cuál es la mecánica que se sigue ahí. Sí. Okay, pero sí se puede hacer. Sí, porque exacto. Yo tengo entendido que se colocan por niveles de dificultad cuando son exámenes en papel, pero en Moodle
es otro invento, tiene como otra forma tal vez por seguridad y ese Sí, tipo pero de... en Moodle lo puedes hacer en Moodle para aleatorizar dentro de los distintos clusters y que Sí, siempre salgan las más fáciles primero y se vaya incrementando en dificultad. exacto, que requeriría entonces algo más como técnico de saber cómo hacerlo en Moodle. Correcto, si él no da el taller, él siempre está disponible para atender docentes, ¿verdad? En cualquier momento, así que te podrías comunicar con él. Sí, yo me paso molestándolo y eso. Entonces, mi otra pregunta es respecto al tiempo, porque yo tenía entendido de otros talleres que he tomado, Ajá. no como este, ¿verdad? Pero sí que tienen que ver con cómo funciona el Moodle. Y es que que es adecuado dar 1 minuto por pregunta para que el estudiante conteste. Es lo usual. Esa Es sería, usual. sí. Pero yo, por ejemplo, si le doy 50 minutos para 50 preguntas, los estudiantes se vuelven locos y me Sí. escriben que no, que cómo es posible que dé el tiempo de clase, que es 1 hora y media. O sea, y es como, wow, uno no sabe qué hacer y yo por flexibilizar y tomar en consideración al estudiante, a veces lo he aumentado a 2 y 3 horas. El Seguro, examen. recuérdate que también tienes que tener ahí presente los de acomodo razonable, ¿verdad? Exacto, que en mi caso no he tenido ninguno hasta el momento, pero yo entiendo eso ya es diferente, pero partiendo, ¿verdad?, de que no hay nadie con acomodo razonable y ellos se vuelven locos es que mandándome Sí. email de que, profesora, pero ¿cómo es posible que 1 minuto por pregunta? Que no, que esto, que ¿cómo uno pega con eso? La teoría indica que 45 segundos es tiempo suficiente. 1 minuto es bastante, ¿verdad?, cómodo. Claro, Pero lógicamente, recuerda que hay una diversidad de maneras de aprender, de maneras de llegar a un contenido. A unos estudiantes le da más tiempo que a otros. Sobre todo si son preguntas donde tú tienes que hacer un procedimiento, digamos, una reacción química compleja. para nada. Sí. Podría saber qué tú enseñas para. Sí, yo es introducción a la psicología. Ok, Y yo hago los ítems bien simple, ok, bien sí, simple. Lo que pasa es que es mucho material. claro. Unidad 1, unidad 2, unidad 2 y usualmente lo que mido es memoria o comprensión de lectura, precisamente porque yo no encuentro cómo diseñar algo que sea aplicable o que lo lleve a un nivel de reflexión Claro, sí. para un curso que simplemente es a base de libro de texto y Ujú. que es mucho memoria, que simplemente yo lo que quiero es que lean el material, se familiaricen con el material y más o menos tengan una comprensión de cómo funciona la neurona, Claro. ese tipo de cosas. Ok. Pues nada, ¿verdad? Eso discútelo con los estudiantes y tienes que ver también esos estudiantes que te dicen, mira a ver cómo salen en las pruebas cuando tú analices el Sí, examen. sí, sí. Porque tú le puedes decir, mira, tú te quejaste, pero saliste bien. O sea, ¿verdad? Eh, Ahora mira a ver también si se quejó y no salió tan bien, pues puede ser que el estudiante necesite más tiempo. Coteja con el estudiante. Si las pruebas son departamentales, como hay en muchas eh, facultades, por ejemplo, yo conozco en matemáticas, en química, son pruebas departamentales. Estas pruebas deben ser sometidas a la opinión de expertos o expertos en psicometría. Y te voy a dar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo he trabajado bien directamente. Al inicio trabajé mucho con profesoras de biología en las pruebas que se hacían en biología, revisaba las pruebas, le daba sugerencias y últimamente, los últimos años, como yo soy del área de química, pues he trabajado con el departamento de química, específicamente con los profesores de química orgánica, con la doctora Rosa Betancourt y con la doctora Lorel Muñoz. Hemos trabajado mucho los exámenes departamentales de orgánica, estudiamos los ejercicios, vemos cuáles son las características psicométricas de los mismos, revisamos el ejercicio, lo modificamos, al punto de que hemos ya hecho 2 publicaciones que han sido ambas publicadas en el Journal of Chemical Education. Y la última publicación
mencionada como una publicación de excelencia por la American Chemical Society y nos felicitaron por la publicación, ¿verdad? Y yo les voy a enseñar más adelante. O sea que con esto se puede hacer investigación. Es un elemento importante para usted poder hacer investigación en el área de psicometría aplicada a su disciplina. Así que no estarían tan desconectados, ¿verdad? De los procesos investigativos a los que los docentes se tienen que someter. Esos ítems deben ceñirse a las competencias y contenidos relacionados con el curso. Los ítems deben ser independientes entre sí. Un ítem no debe estar atado a otro ítem. La respuesta de un ítem no puede ser usada para solucionar otro. Debe tener la información completa ese ítem. No deben incluir nombres ficticios o distractores poco creíbles y deben trabajarse a distintos niveles de dificultad, ¿verdad? Como les había dicho. Cuando se da el taller de estadísticas en Moodle, ahí aparece, ¿verdad? Detallado cuáles son los distintos niveles de dificultad por los cuales Moodle hace el análisis. En términos de Moodle, precisamente, estos son algunos de los tipos de ítems que se pueden trabajar de pruebas objetivas y con los cuales Moodle le hace las estadísticas. Por ejemplo, alterna o binaria, que sería cierto o falso. Ejercicio de correspondencia, que son los pareos. Los de respuesta breve, ¿verdad? Que pueden ser menciones llena blanco con una respuesta única. Los de opciones múltiples. Ordenamiento, que serían orden de sucesos, ejercicios de clasificación y multi-ítem. Todos estos son ítems que se pueden estructurar en Moodle y que Moodle les hace los análisis estadísticos. Y eso es importante, que cuando uno dé un examen en Moodle, más allá de la puntuación que sacó el estudiante, vayan a esa sección de análisis estadísticos y vean todo lo que aparece sobre el examen primero y después sobre cada ejercicio en particular. Es una información muy útil que yo uso mucho para, una vez yo vuelvo a la sala de clase, ver qué fue lo que pasó y discutir con los estudiantes qué fue lo que pasó en ese examen. No me quedo solamente con la nota, sino que voy más allá. El de selección múltiple, opciones múltiples, la definición que da Jaladina es que es aquel ejercicio en el cual el que toma el examen, que es el examinando, va a seleccionar una respuesta correcta de entre un conjunto de opciones provistas. Eso, así que se define ese ejercicio. Ese ejercicio tiene dos componentes: un enunciado premisa, que va a ser el estímulo para que el estudiante produzca una respuesta. Ese estímulo, a veces hacemos una pregunta o un enunciado incompleto o varias aseveraciones, ¿verdad? Varias aseveraciones. Doctor, aquí tengo 2 comentarios y una pregunta por el chat. Ajá. La primera es de Edwin González y dice, puede trabajar el examen por secciones y esas secciones se pueden asignar aleatorias. También, sí. Y tengo una pregunta de Clara que dice, ¿el examen se puede hacer por temas? Sí, sí. Sí, usted lo estructura como usted quiere, ¿verdad? Pero recuerden que sí, lo puedes hacer como, o sea, usted lo puede hacer como usted quiera. Si lo estructuran por temas, posiblemente, bueno, si usted lo estructura por temas y esos temas usted creó unos clusters en ese Moodle, ¿verdad? Los agrupó y entonces les va a decir que primero coja el tema tal, después el tema tal y el tema tal, pues sí, y que aleatorice dentro del tema. Ahora, si usted le dice que aleatorice, que lo saque de manera aleatoria, puede sacar ítems de diferentes temas, ¿verdad? Hay una teoría psicométrica que dice que los estudiantes usualmente se ubican en un tema y si usted le cambia el tema, le cambia pues le causa un choque cognitivo y puede ser que el estudiante se pierde porque se acostumbró al tema y de pronto salió del tema, ¿verdad? Y entonces pues le crea un desequilibrio cognitivo y esto se ha estudiado y eso pues, ¿verdad? Los estudiantes pues no ejecutan tan bien. Así que todo esto hay que considerarlo porque son elementos que pueden perjudicar la ejecución de un estudiante en una disciplina. El puntaje que el estudiante obtiene en una prueba
tiene dos componentes. O sea, en psicometría, la puntuación observada en un examen es una fórmula matemática. Es que ese puntaje observado tiene dos componentes, el real más un componente de error. O sea, es como decir, observado es igual a R más E, ¿verdad? Donde R es la puntuación real del estudiante que nunca se sabe, porque solamente es la que se va a observar, la que se calculó, más un componente de error. Ese componente de error puede aumentar ese valor observado o puede disminuirlo. Digamos que un estudiante se copió, pues aumentó, lo observado no es real porque ese componente de error aumentó la puntuación. Pero si es un componente de error que trae el mismo examen y le quita al estudiante, pues entonces lo está perjudicando, ¿verdad? Así que por eso la importancia de que la prueba esté bien construida, porque usted está eliminando el componente de error que puede traer la prueba misma. Y entonces, pues, esto nunca se sabe, pero da la casualidad de que Moodle calcula ese error. Moodle calcula ese error. Y si en una prueba ese componente de error aumenta a unos niveles que se sale de los parámetros adecuados, que es como cerca de 6, pues quiere decir que la prueba está trayendo lo que se llama ruido. La prueba es el problema. Y entonces, pues ese componente de error usted podría adjudicárselo al estudiante. Eso es lo que hacen las compañías que hacen pruebas, ¿verdad? Todas las compañías que hacen pruebas le adjudican el error al estudiante, lo benefician añadiéndole ese puntaje de error a la puntuación final. Y eso yo a veces lo he hecho en pruebas. Si el error supera 6 y yo cuando veo que tengo unos ítems que causaron ese ruido en el examen, le doy esa puntuación al estudiante. Eso se puede ver en Moodle. Moodle tiene el error estándar de medición. Le dice si su prueba está bien calibrada o no está. Por eso es que es importante no solamente la puntuación del estudiante, sino las estadísticas que Moodle trae, ¿no? Para poder entonces uno hacer ajustes en la sala de clase. Así que ese ejercicio de opciones múltiples tiene ese enunciado, que es el estímulo, tiene que estar bien claro, bien dirigido, para que el estudiante entonces pueda buscar esa respuesta. Dentro de esas alternativas hay una que es la respuesta correcta y varias que no lo son, que son lo que le llamamos distractores, que deben ser plausibles, deben estar relacionados con el contenido. O sea, el estudiante debe atender esos distractores, porque si está mal construido el examen, pues el estudiante va a saber de entrada cuál es la respuesta, ¿verdad? ¿Ok? Las ventajas que tienen estos ejercicios es lo fácil que es para calificar, reducen la probabilidad de adivinar si están bien construidos. De hecho, si tiene 5 alternativas y está bien construido, la probabilidad de adivinar es 20%. Si tuviera 4 alternativas, la probabilidad de adivinar es 25, etcétera, ¿verdad? Permite el desarrollo de puntajes consistentes. Esto se refiere a la confiabilidad. Y facilita la recolección de datos de tal manera que se pueden realizar análisis de ítems y determinar características psicométricas. Y esto, por ejemplo, lo provee Moodle. Todas esas características psicométricas, yo no sé si ustedes las han visto, ¿verdad? No, desconozco. Si ustedes han entrado a Moodle y han visto las estadísticas de sus pruebas a manera de sondeo, no sé si quisieran escribir en el chat que me digan quiénes utilizan las estadísticas de Moodle. Yo por lo menos utilizo mucho Moodle, he visto la sección de estadística, pero no me ha dado con explorar. Habla Verónica. Ok, pues sería bueno que exploraras, ¿verdad? Porque tiene una información impresionante para tu ver la calidad del ejercicio, la calidad de la prueba, ¿verdad? Cuáles son las áreas de dificultad de los estudiantes. Dan una información impresionante, ¿verdad? Tienen una diversidad de índices. Sobre todo, hay una gráfica que es la que combina el índice de dificultad con el índice de discriminación del ítem, que es importante porque si tu ejercicio tiene la barra de índice de dificultad y no tiene la de discriminación, es que el ítem tiene problemas, ¿verdad? Y Moodle te lo señala, porque te pone en rosa, te pone en rosado el ejercicio y te está diciendo que hay un problema ahí, ¿verdad? Y posiblemente ese problema afectó varias de las estadísticas que se presentan ahí. Es rica la información que tiene Moodle con relación a análisis de ítems. Las verifico. Sí.
En las desventajas de este tipo de ejercicio es que se requiere mucho tiempo para redactar un buen ejercicio y que redactar ejercicios para que midan creación y evaluación, pues no hay manera, ¿verdad? No se puede llegar ahí. Esa premisa del enunciado debe ser clara, breve y que se entienda, que el estudiante entienda. No se redacte en lenguaje, o sea, debe ser redactada en lenguaje comprensible para el que responde. Se refiere a un solo contenido en el ejercicio. Esa premisa debe ser expresada preferiblemente de modo positivo. Vamos a ver si se hace al revés, que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Si se hace en modo negativo, ¿qué habría que hacer más adelante cuando dé la regla? Cuando impliquen información textual, pues se debe proveer la fuente. Vamos a ver algunas reglas, y aquí es que estamos trabajando con la sobresimplificación del ejercicio para que pueda ser entendido. Lo primero que dice es que cada ítem de selección múltiple debe consistir de una sola idea, un solo tema. No se mezclen temas en una pregunta. En este ejemplo, y son ejemplos reales, ¿verdad? De exámenes que yo he visto, la pregunta era, ¿en qué año ocurrió el Grito de Lares y cuál fue una de las causas que contribuyeron al fracaso de este movimiento libertador en Puerto Rico? Pues fíjense que ahí hay 4 años, ¿verdad? Y simplemente si yo recuerdo el año, si yo sé que es en 1868, pues yo voy a contestar la B, porque yo recordé el año no está repetido ahí. Y no me voy a preocupar por la causa, ni tan siquiera leo la causa. Así que yo lo tengo bien y aparentaría que yo sé el año y la causa, pero el maestro no sabe si eso es cierto, porque como el ítem está junto a las dos cosas, las dos ideas, pues se enmascaró una con la otra, ¿verdad? Así que, ¿qué haríamos? Pues hacer un ítem para el año y otro para la causa, ¿verdad? Sería separarlo para que sean temas separados, no juntos, porque usted no sabe si el estudiante lo tuvo bien, ya sea por el año o ya fuera por la causa. ¿Ok? Entonces, en este examen, la próxima pregunta era la que viene ahora, ¿verdad? Y las reglas dice, la premisa en una pregunta no debe depender de la premisa en otra pregunta. Cada ítem debe ser independiente. Con relación al anterior, inmediatamente decía, los responsables de esta acción fueron y lógicamente aquí el estudiante tiene que hacer la conexión él mismo de que está hablando del Grito de Lares. Es un estudiante que está ansioso, es un estudiante, ¿verdad?, que quiere avanzar en ese examen y de pronto dice, pero ¿de qué acción me estarán hablando? Ah, es del Grito del Lares. O sea, él tiene que hacer la conexión. Así que el ítem no debe depender del anterior. La premisa tiene que volverse estructural en términos del Grito de Lares. Usted tiene que volver a repetir. ¿Por qué? Porque si usted saca el primer ítem de ahí, si el primer ítem va a Moodle, y sale último y este sale primero, usted no va a saber de qué le están preguntando. ¿Me siguen? Porque como está descontextualizado. Y eso pasó mucho en exámenes, porque los estudiantes se estaban quejando muchas veces de que el profesor ponía, por ejemplo, un diagrama en su examen de Moodle y después venían 5 preguntas. ¿Y qué pasa? Que se le olvidó que si aleatorizaba, esas preguntas iban a salir fuera de ese... Podría salir una pregunta del diagrama primero sin haber parecido el diagrama, ¿verdad? Y muchos estudiantes empezaban a escribir y tuvimos muchos estudiantes que se quejaron al inicio por esa acción de la aleatorización sin conciencia, ¿verdad? De que había unos multi-ítems, y eso se llama multi-ítem, una gráfica, un diagrama que tenía 5 preguntas después. Y entonces, al salirse de contexto, pues los estudiantes no saben qué es lo que van a hacer. Y esto puede pasar aquí. Por eso es que cada ítem tiene que estructurarse independiente. Y esa pregunta en específico, perdone, doctor Rodríguez, es complicada porque así mirándola por encima, ¿verdad? Uno tiene que partir de la premisa de que también en esa clase se habló en específico de lo que es un criollo y de lo que es un nacional, porque sí, ahí hay una distinción. Eso es cierto, yo no estoy pasando juicio ahora mismo sobre... Exacto, pero sobre ahí hay de la misma. ahí hay unos términos que le dan también una clave al estudiante Claro. cuando está marcando la distinción entre criollo nacional y extranjero. Claro, sí, definitivamente. Fíjate que no estoy pasando
juicio sobre la pregunta como tal, porque estoy más centrándome en las reglas, ¿ves? Pero tiene toda la razón, tiene toda la razón. Habría que ver, ¿verdad?, qué fue lo que se enseñó ahí y cómo se enseñó. Muy bien. Otra cosa es que se supone que líderes empieza en minúscula, porque esto es una premisa incompleta. Lo que pasa fue que cuando lo escribí, aparentemente no me percaté de que una vez hice el C, apareció automáticamente la L y se me olvidó minimizarla, pero se supone que esto sea minúscula para que siga las reglas gramaticales. Lo vamos a ver más adelante. Dice, redactar la premisa en forma positiva de ser posible. Si se redacta en forma negativa, hay que resaltar la palabra. Por ejemplo, aquí la pregunta es cuál de las siguientes aseveraciones no corresponde a la escala de razón en medición. Quiere decir que este no tiene que estar resaltado para que el estudiante tenga que decir, bueno, cuál no es, ¿verdad? ¿Cuál no? Me están preguntando cuál no es. Todos son razón menos uno. Así que, ¿verdad? En este caso es la C. Pero, volvemos, usted la puede hacer en forma negativa si resalta el negativo, ya sea en bold o de otra manera, ¿verdad? Particular. Otra regla, si la premisa es una pregunta o un enunciado completo, las alternativas deben comenzar con mayúsculas. Si es continuación de una oración, comienzan con minúsculas, excepto si es un nombre propio. En este es un caso de minúscula. Por ejemplo, aquí dice la inteligencia es un atributo que se mide con mayor validez mediante, fíjense que todas empiezan en minúscula, que continúa la oración ahí, ¿verdad? La inteligencia es un atributo que se mide con mayor validez mediante pruebas estandarizadas. Sería la respuesta. ¿Ok? Bien. O sea que eso es una regla de que para la estructura gramatical prevalezca. La premisa no debe poseer información irrelevante o adicional, sino contener información que sea necesaria para contestarla. Aquí tenemos una pregunta muy rebuscada, con mucha información irrelevante, que le quita el tiempo al estudiante. Recuerden que el estudiante necesita tiempo para contestar todo ese examen. La conquista de México para la corona española motivó a muchos españoles a marchar a la búsqueda de oro, lo cual afectó al desarrollo de otras colonias. El conquistador de México, quien saltó desde Cuba, fue... Bueno, ahí me está dando una información irrelevante. Esa pregunta se puede contestar. La conquista de México para la corona española fue realizada por... Y pregunta lo mismo, ¿verdad? Un examen no es para enseñar en ese momento, es para verificar un contenido particular, que, ¿verdad?, de unos objetivos que usted tenía. Ahí lo que se quiere saber es quién realizó la conquista de México para la corona española. Lo demás es irrelevante. Es interesante saber que, mira, que motivó a muchos españoles, que bien, ¿verdad? Pero, o que mal, ¿verdad? Porque algunas personas pueden pensar que mal, pero no. Si salpó desde Cuba o no, pues qué bien, pero ¿qué es lo que me preguntan? El estudiante se cuestiona, ¿verdad? Y puede ser que el estudiante se pierda en la lectura. Debe existir congruencia gramatical entre la premisa y las alternativas, porque si no hay esa congruencia gramatical, le puede dar una clave al estudiante, como por ejemplo, cuando una partícula exhibe una carga eléctrica en un compuesto, se le conoce como cuando uno llega a la C, uno sabe que no puede ser molécula. Que no puede ser molécula porque decía como así que puede ser un electrón, ión o protón, ¿verdad? Así que lo que uno hace es que le quita el cuando una partícula exhibe una carga eléctrica en un compuesto, se le conoce como, y ya, ¿verdad? No le ponga una, porque recuerden que lo que queremos es quitarle elementos adicionales a esa premisa. O sea que tampoco le añade un slash, una, o entre paréntesis a, ¿verdad? Simplemente quita el no le quita nada al ejercicio. Evita el uso de palabras claves que puedan indicar la respuesta correcta. En este ejercicio, durante la colonización, a los españoles se les encomendaba un territorio y bajo la supervisión de la corona establecieron, bueno, entiendo que el ejercicio se contesta con encomiendas, me dijo la profesora. Pues entonces está la respuesta ahí en la premisa, porque dice encomendaba, ¿verdad? Así que durante la colonización a los españoles se les asignaba un territorio. Y si la respuesta es encomienda, pues ya quita la palabra encomendaba, ¿ves? Porque entonces el estudiante puede pensar que le dijeron encomendaba
y que encomiendas no es la respuesta, porque él puede decir, pero es que no me pueden dar la respuesta ahí, y puede escoger otra, ¿verdad? Así que eso es importante, que a veces y esto es bien común, esto lo he visto mucho, que en la premisa esté la clave de la respuesta. Y a veces el que hace el examen no se percata de eso. Que a mí me ha pasado mucho que cuando yo reviso en el College Board, nosotros revisamos muchas pruebas, nos percatamos, ¿verdad?, de que muchos de las personas que redactan ejercicios, la respuesta está en la premisa. No repite información en las alternativas que pueda ir en la premisa. Por ejemplo, aquí dice cuál de las siguientes respuestas define mejor lo que es la fotosíntesis. Y todas empiezan un proceso mediante el cual las plantas, ¿verdad? Un proceso mediante el cual las plantas. Muy repetitivo, cansa y se pierde tiempo. Esto se puede mejorar así, ¿verdad? La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas, piense que están preguntando lo mismo, lo único que de manera más simple. ¿Ok? Hay veces que el ejercicio requiere mucha información, pero tengan cuidado en que sea la información pertinente para contestar, no que sea una información que desvía al estudiante del propósito real de la pregunta, porque eso es lo que muchas veces causa confusión. Debe existir una opción correcta. Esto estaba en un examen. En un examen, ¿cuál de los siguientes representa un compuesto químico? Bueno, sodio, plutonio, agua y alcohol. Bueno, pues ahí hay dos compuestos, ¿verdad? El agua es un compuesto, el alcohol es un compuesto. Sodio y plutonio son elementos. En este caso, yo cuestioné a la profesora, le dije, profesora, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? Me dijo la D. Pero es que el agua también es un compuesto, así que puede ser las dos. En muchos casos, en hojas de Scantron, si usted tiene una hoja de Scantron, pues se hace difícil la doble clave, ¿verdad? En Moodle yo creo que se puede trabajar con doble clave. Miren, esto es importantísimo. En la medida que sea posible, no utilice ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Eso no se debe estimular. Eso muchas veces ocurre porque las personas hacen ejercicios de 5 alternativas y la quinta alternativa se les hace sumamente difícil encontrar un distractor razonable. Y entonces recurren a esto, ¿verdad? Y dañan el examen, realmente. Aquí hay varias posiciones. La mía es que no se use, ¿verdad? Que no se use. Por ejemplo, ninguna de las anteriores, y la respuesta es ninguna de las anteriores, porque usted tiene 4 opciones y la quinta dice ninguna de las anteriores y esa es que ninguna de las 4 es. Pero ¿cómo usted sabe que el estudiante sabe la que es? ¿Cómo usted sabe que el estudiante sabe cuál es la respuesta? Yo sé que no pueden ser ninguna, pero tampoco sé la que es, ¿verdad? Yo digo, mira, ninguna de esas es, pero tampoco yo puedo decir cuál es. Así que, en cierta medida, usted no sabe qué está midiendo ahí. Y eso, pues, lo cuestionan muchos psicómetras, muchas personas que se han dedicado a estudiar, porque estas no son reglas festinadas, estas son reglas estudiadas, ¿verdad? A través de la literatura. Así que realmente si las va a utilizar, utilícelas con cautela, no abuse de eso. Y les voy a traer un caso de cuando empezó la pandemia en uno de los departamentos de la universidad, hicieron un examen y todas las opciones, eran como 50, todas, pero le digo que todas, eran 5 alternativas, la C y la D era ninguna de las anteriores la C y todas las anteriores la D, en todas las preguntas. Entonces yo revisé el examen y cuestioné eso, ¿verdad? Y cuestioné eso. Y prácticamente no se usaba nunca. O sea, prácticamente no se usaba nunca. Era una que otra vez que se utilizó o ninguna o todas. Era como, entonces yo dije, ¿para qué eso está ahí? O sea, ustedes lo que tienen es un examen de 3 alternativas a veces, porque si nunca la van a usar. Y entonces estaba como sobrecargado el examen en eso. Entonces, muchos estudiantes, cuando aparecen ninguna o todas, muchas veces contestaban, los llevaba a contestar erróneamente.
Así que hay que tener mucho cuidado con el uso de esto, porque se ha estudiado que no son adecuadas, ¿verdad? Esa es mi humilde opinión. Usted la usa, si la va a usar, úsela lo menos posible. Aquí todas las alternativas deben ser atractivas y corresponder al mismo contexto o situación, porque en este caso, en esta pregunta, ¿quién fue el líder que logró la concesión de la Carta Autonómica para Puerto Rico a finales del siglo XIX? Si ustedes se fijan, la B y la C no corresponden ni al siglo XIX y la B no está contextualizado en Puerto Rico, ¿verdad? Así que en esa pregunta hay solamente dos respuestas, la A y la D. No habría que, ¿verdad? El estudiante aquí realmente que sabe se va a dar cuenta que hay dos alternativas que no corresponden a ese contexto histórico. Y eso, pues, busque personas que vivieron en el siglo XIX, ¿verdad? Y que estuvieron en ese momento. Reglas ¿verdad? Generales, debe mantenerse uniformidad en la extensión de las alternativas. Por lo general, redactamos la correcta. Mire, y esto pasa mucho, la correcta es la más larga, la más completa, la mejor estructurada. Y eso le da una clave al estudiante. Entonces, descuidan las otras. Eviten información de un ejercicio, le da la clave al estudiante para contestar otro ejercicio. Es bien común también. Cuando las alternativas indiquen cantidades o fechas, deben colocarse en orden ascendente. Bueno, esto no se atiende entonces cuando aleatorizamos las respuestas, porque según Verónica dijo, la compañera Verónica dijo que se aleatorizaban las preguntas, también se pueden aleatorizar las respuestas, ¿verdad que sí? Así que si usted ¿verdad? Aquí pues eso se puede obviar, porque si tú también quieres aleatorizar las respuestas, que se puede hacer en Moodle, pues esto no aplicaría. Yo no tengo ningún problema con eso tampoco. ¿Okay? Sí. Yo ese detalle no me recuerdo, sí sé que se pueden aleatorizar las preguntas, pero pues no sé. Las respuestas también se pueden aleatorizar. Okay. Sí, ambas cosas. Sí, porque cuando yo estaba dando el taller por primera vez, Joel Donato dijo que se podían aleatorizar ambas, tanto la pregunta como el orden en que salen las respuestas. Ok, pero eso de cuando uno aleatoriza una pregunta, ¿no ocasiona lo del choque cognitivo que estaba mencionando hace... Bueno, sí, podría, porque volvemos a lo mismo, si te saco de tema, Claro. Sí, porque los estudiantes se ubican en un tema, salen del tema y ahora vamos para otro. Usualmente en los exámenes en papel lo hacemos así. La regla dice que hay que tener cuidado con esto por esto de ese equilibrio cognitivo que causa el tú, por ejemplo, estar en un tema y de pronto te ponen en otro y de pronto vuelves a otro, pues causa un desequilibrio cognitivo y pues el estudiante te puede afectar, ¿verdad? Porque recuerden que tenemos una diversidad de maneras de aprender, cuando nosotros estudiamos, usualmente estudiamos por unos temas, o sea, y pues... Pero, por ejemplo, las reválidas profesionales aleatorizan las preguntas. De momento en un tema y de momento salen otro, y eso a mí me pasó en mi reválida de psicología. Que me ocasionaba un choque porque de momento yo pensé que iba a ser todo por orden. Antes era así. Y no, de momento te hacen una pregunta que lo mismo es de supervisión y luego sale una pregunta de social y luego una pregunta estadística y me ocasionó mucho problema. Gracias a Dios pasé la reválida, pero fue bien duro en cuanto a eso y recuerdo el choque. En cuanto a estos exámenes, pues yo diría que estos exámenes son más sencillos, pero por eso los exámenes que uno construye para los estudiantes, para las clases, uno diría que son más simples que una reválida. Sí, en cierta medida, ¿verdad? Podríamos decir que sí, hay otros que son peores que las reválidas, ¿sabes? Pero nada, eso depende, ¿verdad? Sí, este ambiente de la virtualidad y pues ha creado unos issues bien importantes que hay que discutir. Sobre todo, el recinto debe establecer una política ya clara sobre estos asuntos, ¿verdad? Para atender esa diversidad y esas dificultades que
presentan tanto docentes como estudiantes, porque nos preocupamos mucho porque se copien, pero también en muchas veces podríamos estar violentando aspectos, ¿verdad? Éticos importantes en las pruebas. Y yo creo que eso hay que seguirlo discutiendo. Por eso el webinar que tuvimos con la procuradora fue muy, muy bueno, porque se discutieron issues que los estudiantes están alertando, que ellos entienden que en cierta medida le están violentando unos derechos. Y hay que discutirlo. Yo entiendo que hay que discutir, establecer una política clara sobre los recursos técnicos que se están utilizando, tecnológicos, porque ahora mismo hay lo que se llama Respondus, que es Lockdown Browser, que es que te bloquean el browser si tú entras ¿verdad? En Respondus, y entonces te están monitoreando prácticamente a ti. Eso, pues muchas personas dicen que le están violentando, ¿verdad?, el derecho a la privacidad. Así que hay que tener unos issues bien claros y saber que la política pues se discuta, que por ejemplo, el Consejo General de Estudiantes participe de esas deliberaciones, el Senado Académico, para poder establecer una política clara, porque esto parece que va a seguir, ¿no? Y pues está en cierta medida causando un caos en las maneras en que se evalúa. ¿Okay? Así que no son temas muy light, son densos, ¿verdad? Que hay que discutir. Profesor, Ajá. y abundando un poco en esa misma línea, por ejemplo, una práctica que yo creo que, digo, probablemente quizás usted tiene muchas más posibilidades de estar en esos foros donde puede quizás a lo mejor tener una voz más vertical en eso y quizás es más escuchado, ¿verdad? Uno sabe, ¿verdad?, que la virtualidad, pues sí, tiene unos grandes beneficios y unas bonanzas, a diferencia de algunas cosas que pueden suceder en la presencialidad. Uh-huh. Sin embargo, cuando estamos hablando de medición, pues cuando uno está en un salón físico presencial y uno tiene un examen en la mano, pues el estudiante tiene la opción de mirar todas las premisas y responder las premisas que encuentre más sencillas y retomar aquellas que entienda que son quizás un poquito más complejas o que necesitan más tiempo para responderlas. Entonces, no es equitativo que en un examen en la virtualidad, simplemente porque pasé a la siguiente opción, no puedo contestar esa pregunta si todavía estoy dentro del término de tiempo que tengo disponible para poder responder la prueba. Correcto. Y yo creo que eso es bien injusto porque en la presencialidad eso no se penaliza, Correcto. pero en la virtualidad sí se está penalizando. Está en todo lo correcto, y yo he abogado a favor de eso, ¿sabes? Mi posición es que yo no creo en que sea secuencial, yo creo en que el estudiante pueda regresar. O sea, yo apoyo eso, ¿verdad? Porque o sea, hay que estar viendo esa balanza, ¿verdad? Lógica de beneficencia. Ahí sería el concepto de beneficencia. Y yo pienso que no debería ser, ¿verdad? Que el estudiante simplemente lo dejó y no pueda regresar. Sí, y Si el estudiante está en el salón, si el estudiante está en el salón, yo no sé si eso se está dando, porque ahora mismo hay algunos cursos que hay algunos estudiantes que están en el salón y otros no, ¿verdad? Y entonces los estudiantes que están en el salón están bajo unas condiciones que yo no sé si les permiten regresar a una pregunta anterior, pero los que están en su casa no. Sí. Porque la prueba en el predeterminado permite que el estudiante pueda regresar a cualquier premisa anterior. Sí. Pero el profesor tiene la discreción de hacer un ajuste para que eso no suceda. El detalle con eso es que el estudiante puede sentirlo como una experiencia punitiva. Claro. Porque él pudo haber salido quizás mejor, pero quizás desconocía que no podía regresar a las anteriores. Uh-huh. Y quizás él dice, bueno, pues yo primero resuelvo las más sencillas y luego las que necesito darle quizás más pensamiento, me quedo un ratito más con ellas. E inclusive, también habemos estudiantes que lo que hacemos es que si terminamos, volvemos otra vez a la primera y repasamos, estoy correcto y voy y reviso. Correcto. Pues no le da la opción al estudiante de revisar. Eso es así. Tiene toda la razón. Yo realmente no creo mucho en eso, ¿verdad?
en que el estudiante no pueda regresar. Yo pienso que sí, que debe hacerlo, pero, por ejemplo, hay muchos departamentos que no lo piensan así. Y el recinto todavía no ha adoptado una política clara con relación a eso. Ha dejado que los departamentos sean los que decidan. Y claro, siempre que lo vayan a hacer hay que informar al estudiante para que éste conozca cuáles son las condiciones bajo las cuales va a ser examinado. Y por lo menos se cumple con algo en algo con el componente ético de la autonomía. Pero es un issue que está trayendo mucha controversia en el recinto y todavía no se ha adoptado una política final. ¿Okay? Le voy a dar ahora y eso que usted trajo, profesora, está ocurriendo, ¿sabe? Algunos ejemplos de niveles de pensamiento para que ustedes vean la estructura del ejercicio y cómo va a ir aumentando el nivel de información que se da en la premisa para poder llegar a niveles más altos. Este sería un ítem de memoria que básicamente cuando usted lo lee, ¿verdad? Simplemente hace una asociación. La ética describe al ser humano, principalmente en términos de su desarrollo. Cuando usted va leyendo y llega a la vez, rápido se detiene y dice moral, porque asocia ética con moral, ¿verdad? Por lo general ni tan siquiera llega a intelectual. Posiblemente tan pronto llegó a moral sabe que esa es la respuesta, porque lo trajo inmediatamente, ¿verdad? A su memoria y determinó que esa era la respuesta. Hizo una asociación lógica ahí. Memoria. Entonces vamos a ver uno de comprensión. Que lógicamente va a tener más información para poder llegar a entender, ¿verdad? Un concepto. Según el educador brasileño Pablo Freire, la educación bancaria es un tipo de educación integrada, fomenta el aprendizaje cooperativo, contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, contribuye a la liberación del educador, es una pedagogía de carácter autoritario. Pues usted dice, espérate, cuando yo estudié Fundamentos Sociales de la Educación y trabajamos con Pablo Freire, él hablaba de que la educación bancaria es una pedagogía de carácter autoritario. El educador cree que el estudiante tiene en el cerebro es un banco donde deposita la información, ¿verdad? Y él la recibe porque yo soy la autoridad. Y entonces contesta la E. Así que hubo un entendimiento de las teorías de Freire con relación a la educación, la liberadora y la educación bancaria, porque tanto de la D, pues, tiene que ver con educación liberadora. Así que hay un poquito de nivel cognitivo mayor. Vamos a ver uno de aplicación, ¿verdad? Que vamos a ver que ya aquí en aplicación, pues hay que pasar por unos procesos mentales un poco más complejos y posiblemente aplicando una regla. Una onda que se propaga en una cuerda causa que la misma tarde 0.5 segundos en subir y bajar. ¿Cuántas oscilaciones realizará la cuerda? En un segundo. Fíjense que aquí en esta pregunta ya hay que aplicar unas reglas y un poco quizás crear un diagrama para poder ver qué es lo que está ocurriendo, qué es una oscilación. Pues mira, medio segundo en subir y bajar y eso es una oscilación. Pero ahora tengo un segundo, ¿cuántas oscilaciones? Bueno, pues si en medio segundo hace una, en un segundo hace dos, ¿verdad? Y pase por todo este proceso de aplicar una regla que posiblemente, en mi caso, yo haría un diagrama, ¿verdad? Haría un diagrama para ubicarme y llegar a la respuesta correcta, que es 2. Fíjense como de la primera que era meramente una asociación, ahora yo tengo que un poco traer en contexto una regla física, ¿no? Vamos a la próxima, que sería análisis. Y fíjense que comparando con esta y con esta, pues esta tiene ya una situación, una aseveración y una pregunta. Vamos ahora a una de análisis. Cuando un ácido reacciona con zinc, se produce un gas. Si deseamos determinar si el tipo de ácido utilizado afecta la cantidad de gas que se produce en la reacción, ¿cuál de las siguientes acciones debemos llevar a cabo? Así que usted tiene que decir, bueno, pero ¿qué es lo que me están preguntando a mí? Bueno, me están diciendo que zinc y el ácido produce gas, que si yo quiero determinar si es el tipo de ácido lo que afecta a la cantidad de gas, ¿qué debo hacer en esa investigación? Pues variar la cantidad de zinc en la reacción
durante el experimento, usar un solo tipo de ácido y variar la cantidad del ácido, usar distintos tipos de ácidos y la misma cantidad de ácido, variar la cantidad y el tipo de ácido en la reacción. Pues yo digo, espérate, déjame ver, yo quiero trabajar con ácidos, así que me imagino que creo que voy a variar los ácidos, distintos tipos de ácidos, pero si varío también la cantidad de ácidos, tengo entonces dos variables que estoy cambiando y no puedo determinar. Pues será la C, usar distintos tipos de ácidos, pero mantener la cantidad de ácido constante en las distintas muestras que utilice para saber si es el tipo de ácido lo que produce la cantidad de gas que, ¿verdad?, que se produce ahí. Así que fíjense que en esta pregunta yo llegué a un nivel de poder desintegrar esa información, ver lo que me estaban preguntando para buscar la respuesta. No era tan evidente como las demás. No sé si lo pudieron percibir así. O sea, y fíjense que cada vez que yo me voy de un nivel a otro, requiere la premisa requiere más información. Más información, pero la información pertinente para contestar. Esa era la idea de este ejercicio. Algunas consideraciones, redacte cada ejercicio sobre un contenido específico. Esto es a nivel de resumen. Y un nivel de pensamiento, mantenga el contenido de esos ejercicios de forma independiente el uno del otro, evite ejercicios muy específicos, muy generales, evite los ejercicios relacionados con opiniones y evite ejercicios capciosos. Use el formato que mejor se adapte a lo que usted quiere medir, acomode los ejercicios en forma vertical, generalmente así es que lo hacemos, ¿verdad? Hacia abajo. Ese ejercicio debe aparecer en la misma página con todas las opciones, sobre todo si es en papel. No comience el ejercicio en una página y termine el ejercicio en otra, ¿verdad? Porque eso el estudiante pierde tiempo. Y se debe indicar el valor de cada ejercicio. Asegúrese de que las instrucciones de esa premisa estén claras, incluya la idea central ahí, no incluya más información de la necesaria y redacte con sencillez y corrección. Se puede usar hasta 5 opciones. Asegúrese de que tenga solo una respuesta correcta. No deben aparecer más de 5 opciones, deben ser hasta 5, es lo que se recomienda. Varíe la posición de la clave respuesta correcta. Bueno, en un examen, porque cuando usted lo aleatoriza, eso no necesariamente ¿verdad? Ocurre. Acomode las opciones en orden numérico lógico. Pues aquí también eso se puede obviar porque si usted aleatoriza las respuestas no van a salir en orden numérico. Mantenga las opciones homogéneas en contenido y básicamente que la extensión de las opciones sea aproximadamente igual, no unas más extensas que otras y que la más extensa sea la respuesta correcta. Escriba las opciones en forma positiva, evite los negativos, evite utilizar ninguna de las anteriores o todas las anteriores, redacte distractores plausibles y para eso usa los errores típicos de los estudiantes y evite usar términos como nunca, siempre, único, entre otros. El de correspondencia, que es el de pareo, consta de 2 columnas. La columna de la izquierda contiene las premisas y la de la derecha las respuestas. Leemos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, así que lo extenso va a la izquierda. Y generalmente se escriben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces las respuestas usualmente utilizamos A, B, C, D, ¿verdad? Y lo que hacemos es que colocamos la letra al lado del número. Lo extenso va a la izquierda, porque usted lee de izquierda a derecha. Es muy útil para explorar conocimiento sobre datos, relaciones, asociaciones. Y aquí se sugiere que el tema sea homogéneo, datos, o sea, información homogénea, que usted no mezcle temas en un ítem de correspondencia. Que esas asociaciones que usted haga estén tan claras, ¿verdad? Y que usted, por ejemplo, diga, bueno, pues voy a poner los nombres de los elementos con su símbolo. O nombres de, digamos, de leyes con su autor. O nombres de obras literarias con su autor. Ese tipo de asociación, ¿verdad? No mezcle temas en un ítem de pareo. Los ítems de pareo deben ser entre 8
y 15 ejercicios, no más de 15, no más de 15. Se hace muy complejo cuando son más de 15. Entre 8, se recomienda entre 8 y 15. Se puede corregir de manera rápida. Estos son de los más fáciles de hacer, incluyendo que los de opciones múltiples. Generalmente lo que miden es memoria, ¿sabes? Memoria básicamente. Pero se puede medir gran variedad de conocimiento. Usted puede hacer varios pareos en ese examen si quiere, pero especialmente de asociaciones. Recuerden que no se debe combinar material ahí. La desventaja es que cuando hay insuficiente material, se vuelven menos efectivos para medir conocimiento. Y muchas veces, si usted tiene la misma cantidad de premisas y respuestas, pues se aumenta la probabilidad de adivinar. ¿Okay? Si alguien tiene alguno malo, causa el efecto dominó, que empieza a tener otro incorrecto. Moodle le calcula las estadísticas en pareo. Moodle calcula las estadísticas en pareo. No son muy buenas estadísticas, pero calcula las estadísticas. Las mejores estadísticas que se dan en Moodle son las de opciones múltiples. Son las más, podríamos decir, las más fidedignas, las más claras y precisas. Así que básicamente la estructura es que a la izquierda va la premisa extensa y la premisa corta a la derecha, no al revés, ¿verdad? Porque se pierde mucho tiempo si usted tiene que leer todo. Recuerden que leemos de izquierda a derecha, así que lo que sugieren las personas que han trabajado con esto es que se estructuren de esta manera. La premisa extensa a la izquierda y la respuesta corta a la derecha. Aquí yo tengo un ejemplo de uno que hizo una maestra. Y entonces ella, ese pareo no tenía instrucciones, este era un examen en papel, no tenía instrucciones y no decía cómo contestar. Así que los estudiantes, la mayoría de ellos trazaron líneas, ¿verdad? De la izquierda a la derecha y que le causó a ella mucha dificultad corregirlo porque como no indicaba cómo contestar, uno debe indicar cómo se debe contestar el ejercicio. Y entonces ella aquí en la parte de la izquierda sobra una, cuando se supone que sea en la de la derecha, ¿no? Así que cuando los estudiantes terminaron, vieron como que le faltaba una y algunos estudiantes le añadieron a la J, que sería la que falta, le añadieron alcalde, porque esta última se quedaba, o sea, esta última no tenía respuesta. Entonces, a algunos estudiantes ya me dijo que le añadieron alcalde, como si fuera que a la maestra se le olvidó, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con este ejercicio, pero hay que especificar, primero hay que tener aquí completo esto y si posible, dice la regla que si usted quiere aumentar el nivel de dificultad, le añada una o dos más, ¿verdad? Respuestas para aumentar el nivel de dificultad. Y lógicamente, pues, si en el examen alguna de estas sobra, hay que decirlo. Hay que decir, ¿verdad? Que para que el estudiante lo sepa. Y decir cómo se va a contestar. Es importante notificar eso. La respuesta breve es básicamente, pues, llena blanco, ¿verdad? Preguntas donde el estudiante provee la respuesta. Eso Moodle lo permite. Y, ¿verdad? Joel lo da en sus talleres. Se puede utilizar. A veces usted utiliza una figura para que el estudiante mencione, por ejemplo, las partes de una célula o cualquier modelo, ¿verdad? Que el estudiante esté trabajando. Se utilizan mucho. Son ítems con los que los estudiantes están familiarizados, incluso desde escuela superior. Son fáciles de redactar y responder y eliminan aquí la posibilidad de adivinar porque el estudiante tiene que proveer la respuesta. Cuando el estudiante selecciona de un conjunto de respuestas puede adivinar, aquí no. Aquí el estudiante tiene que proveer la respuesta y entonces pues aumenta un poco el nivel de dificultad, aunque siempre siguen midiendo memoria, ¿verdad? Ahí hay, perdón, Ajá, profesor, un comentario, y ajá, es que cuando trabajamos con los llena blancos en Moodle, como son exámenes autocorregibles, sí, pues uno tiene que decirle si la respuesta es, déjame ver,
canción, pues entonces hay que escribir canción con acento y canción sin acento, porque ella es sensible y si no le puso el acento, pues la va a marcar incorrecta y entonces lleva al docente a tener que revisar Eso es y cierto, después sí. entonces darle el punto extra, así que Sí, es más conveniente poner las variantes de la palabra eso es para... cierto. Sí, no, y si al estudiante se le ocurre escribir canción con ese, peor, ¿verdad? Exactamente. Sí, no, yo no los uso por eso, porque tendría que ver todas las posibilidades y no me gustan, o sea, yo no los uso, pero modelo, ¿verdad? Uno puede utilizar ese ejercicio. No los uso los de llena blanco. Pero sí, eso ha pasado y Joel lo dice en su taller. Por ejemplo, si tú le preguntas quién es el profesor y él se llama Luis Joel Donato y yo escribo Luis Donato, tengo que escribir Luis Joel Donato, Luis Donato, Joel Donato, todas las posibles maneras en que el estudiante puede, o J Donato, ¿verdad? O J. Donato, imagínese, no hay manera. Sí, por eso yo no lo uso, pero sí se puede utilizar. Tiene la ventaja de que como el estudiante tiene que proveer la respuesta, pues ya ahí no puede adivinar y eso pues tiene un valor añadido en términos del uso del ejercicio. Yo no voy a discutir, el multi-ítem pues es el que usted puede tener un problema, un texto, una tabla y entonces de ahí hacer varias preguntas, ¿verdad? Pero en este caso, cuando usted tenga ese tipo de ejercicio multi-ítem, donde usted tiene, por ejemplo, un diagrama y va a hacer varias preguntas de ese diagrama, pues tiene que tener cuidado porque si usted lo aleatoriza y te sale la pregunta 2 antes del diagrama, pues tú no vas a saber qué contestar porque no tienes el diagrama, ¿verdad? Y eso pasa en muchos exámenes. Al principio en Moodle pasaba mucho y los profesores se pasaban llamando a Joel, Joel, ¿qué hago? Porque me pasó esto, los estudiantes me estaban escribiendo que no pudieron contestar el examen porque el diagrama no estaba y fue que lo aleatoricé, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿cómo uno maneja eso? Porque el estudiante se perjudicó ahí. Así que uno tendría que eliminar la pregunta o las preguntas relacionadas al diagrama y eso es complicado. Así que si lo van a usar, recuerden que entonces tienen que manejarlo de la autorización de una manera particular. ¿Ok? Eso es el multi-ítem. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo traté de avanzar porque ahora yo tengo una reunión ya mismo. Pero si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguien algo te quiera comunicar, pues son bienvenidos, bienvenidas. Estuvo súper bueno. Gracias por compartir el conocimiento, profesor. Claro, a la orden siempre. Para mí siempre es un placer darle talleres a los colegas y poder compartir el conocimiento de la experiencia con ustedes. Yo no sé si voy a acotar después con el CEA a ver si se va a dar el taller de ¿cómo fue que les dije? El de estadísticas en Moodle. Pero también les quería, yo dejé de presentar, ¿verdad? Les voy a enseñar ahora, antes de que se vayan, Sí. ejemplos Sí. de, por ejemplo, este fue una investigación que hicimos en química orgánica con pruebas, o sea, con los resultados de pruebas de orgánica, a base de los objetivos que ellos establecen para el curso de orgánica. Y esto fue publicado escasamente hace poco, ¿verdad? En el 2019 creo que fue, en el Journal of Chemical Education. Y entonces fue seleccionado como una de las mejores presentaciones en el Journal of Chemical Education por la American Chemical Society para educación en orgánica. Y se trabajó con objetivos terminales, con las pruebas de química orgánica, un modelo de predicción de cuáles eran los objetivos que predecían mejor el éxito en un curso de química orgánica, ¿verdad? A base de los objetivos que ellos trabajan en el curso y cómo ellos atan el ítem al objetivo y cuáles son los mejores predictores, qué objetivos predicen mejor la ejecución de los estudiantes en química orgánica. Y fue muy interesante porque usamos un modelo de regresión lineal para hacer las predicciones
y resultó un artículo maravilloso, ¿verdad? Que los profesores están utilizando para mejorar sus cursos. Ellos ahora ya saben cuáles son los énfasis que deben dar en ese curso para que sus estudiantes salgan mejor en los cursos. Y me han dicho que han disminuido las F y las W en ese curso, cuando antes eran bastante altas, ¿verdad? Se ha aumentado la A, B y C y se ha disminuido la D, la F y las bajas, que eso era lo que querían las profesoras en ese curso. Así que la investigación de prueba, y este fue otro también que hicimos en química orgánica, utilizando también los resultados de prueba y cuáles son los mejores predictores, utilizando información de pruebas. Así que es un área de investigación muy útil que puede ayudar a los docentes a mejorar sus prácticas docentes, prácticas didácticas. Así que les sugiero, ¿verdad? Aquellos que les interese. También yo voy a ver si puedo dar a los que les interese un taller sobre un programado que se llama Intellectus Statistics, que a aquellas personas que les gusta trabajar con estadística les va a ayudar muchísimo. Sí, la grabación va a estar disponible, ¿sabes? Así que yo me voy a hablar con la doctora Carmen Pacheco para ver si podemos programar ese taller de Intellectus para, si a alguno de ustedes les interesa, aquellos que son bien cuantitativos, les ayuda mucho a trabajar. De hecho, estas investigaciones yo las trabajé con ese programado y les va a gustar mucho el programado. Así que nada, estoy a su orden. Si usted necesita, entiendo que la grabación del SEA va a estar disponible. Yo voy a enviar el documento en PDF de la presentación de hoy, por si a usted le interesa, se lo pueden pedir al SEA o me pueden enviar un email a mí, yo se lo envío. El nombre del programado es Intellectus Statistics. Intellectus. Es excelente, purísima, muy bien. Es muy bueno ese programado. Yo espero poder dar un taller sobre el mismo. Así que muy buenas tardes y un placer haber estado aquí con ustedes. Gracias a ustedes por el tiempo y estaremos pendientes del taller. Ok, bien. Le quiero dar el agradecimiento al doctor Julio Rodríguez y a todos los participantes. Estaremos mandando la evaluación y el certificado a través del correo electrónico. En unos minutitos le debe estar llegando. Vamos a subir la grabación de este webinar al YouTube del SEA. Le vamos a mandar el enlace una vez lo hayamos subido. Y buen fin de semana a todos. Gracias por su participación. Igual, gracias a todos y a todas. Gracias. Bien. Bye. Adiós.